Bueno, vamos a iniciar con la explicación de esta actividad, que es la actividad del video. Entonces, para ello, vamos a ingresar a nuestra plataforma de Desayuna y de aquí vamos a la guía de aprendizaje. Antes de eso, debemos tener en cuenta nuestro cronograma, el cual nos indica la fecha límite de entrega de las actividades. Entonces, nuestro curso termina el 22, sin embargo, el 18 tenemos plazo para la recepción de las actividades. Como aquí pueden observar, para esta semana tenemos todavía plazo para realizar el cuestionario y hasta el 18 el video presentación. Sin embargo, les recuerdo pues que las actividades están 24/7 disponibles. Bueno, entonces ingresamos nuevamente acá a nuestra guía de aprendizaje, donde vamos a encontrar la explicación y los lineamientos que debe contener el video. Entonces, damos clic acá y nos va a aparecer ya nuestra guía de aprendizaje y nos ubicamos acá donde dice evidencia, video presentación, anécdota. Aquí lo que ustedes van a realizar es una anécdota teniendo en cuenta las preguntas que encontramos aquí. What were you doing before March 2020? What projects were you working on? What activities were you doing? What were you studying? Where were you working? What sports were you playing? And who were you spending your time with? What were you doing for fun? Entonces, para esta actividad, ustedes deben utilizar el presente progresivo, perdón, el pasado progresivo. Para responder estas preguntas, pues la idea no es que simplemente las respondamos, sino que la tengamos en cuenta y armar un texto. Para ello deben realizar mínimo de 3 a 4 diapositivas y va a colocar en estas diapositivas imágenes relacionadas a las preguntas que tenemos anteriormente. Para ello, ustedes deben realizar un video, pero pueden enviar, digamos, la presentación con el audio. No es necesario de que ustedes aparezcan en la cámara. Y también debemos tener en cuenta la extensión que debe ser mínimo de 2 minutos. Bueno, una vez terminemos de realizar este video, nuevamente nos ubicamos acá donde dice video presentación anécdota speaking. Aquí le damos en agregar entrega, adjuntamos el link y le damos en guardar cambios y enviar. Listo, entonces, en resumen, vamos a realizar un video respondiendo las preguntas de acuerdo a la guía de que estábamos haciendo antes de la pandemia, ¿cierto? Cuál eran con respecto a nuestro trabajo, a nuestras rutinas habituales. Y para ello debemos utilizar el pasado progresivo. Entonces, vamos a mirar un video corto relacionado a este tema. In today's lesson, we will practice the past continuous. We use the past continuous to describe an action that was in progress at a specific time in the past. The past continuous is used to talk about the past. 1. For something that continued before and after another action. Melanie was cooking dinner when Bob got home. She called me when I was watching a movie.
2. For something that happened before and after a particular time. In December, she was working 3 jobs. 3. To show that something continued for some time. Everyone was laughing. He was sleeping. 4. For something that continued to happen. They were always fighting. He was working hard every day. 5. With verbs that show change. He was losing his hair. She was spending money quickly. To form the past continuous, we add subject plus was or were plus the verb plus ing. I was taking a nap. She was exercising. To form the negative, we add subject plus. Hola, bienvenido, Juan Fernando. Bueno, hace un momento iniciamos la clase. Estaba explicando que para esta actividad debemos realizar un video, ¿cierto? En este video vamos a utilizar lo que es el pasado progresivo, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta lo que son estas preguntas que estás mirando en pantalla sobre qué estabas haciendo o qué estabas llevando a cabo durante la época de pandemia, ¿cierto? Y para ello vamos a tener en cuenta estas preguntas que encontramos dentro de la guía de aprendizaje. El video debe ir acompañado de una diapositiva relacionada a las preguntas o a la respuesta que tú vas a dar y no necesariamente debes aparecer en cámara, pero sí y debes tener en cuenta que debes enviar la presentación más el audio. Una vez terminado de realizar tu video, entonces vamos acá donde dice guía de aprendizaje y acá donde dice video presentación, vamos a anexar el link para la entrega. Entonces le damos en agregar entrega y acá pegamos el link, le damos en guardar cambios, nos aparece un nuevo letrero y de ahí ya le damos enviar, ¿ok? Bueno, estaba mirando un video sobre lo que es el presente continuo. Entonces el pasado continuo son para todas aquellas acciones que nosotros realizamos durante un tiempo determinado en el pasado, ¿sí? También podemos combinarlas con lo que es el pasado simple, o sea, pues no se puede, digamos, dejar de atrás, pero sí podemos utilizar las dos oraciones para la realización de esta evidencia. Estaba poniendo un video, pero suena un poquito doble, entonces no lo voy a colocar nuevamente. Entonces, te voy a explicar cuál es la gramática para tener en cuenta. Entonces, me das un momento, yo voy a ingresar acá. Bueno, para el pasado continuo, vamos a tener en cuenta que debemos utilizar lo que es el verbo to be en pasado. Entonces, por favor, me confirma si estás mirando una página en Word.
Ah, ok, gracias. Entonces, para ello vamos a utilizar lo que es el sujeto, ¿cierto? Vamos a utilizar un sujeto, bueno, pongámosle aquí subject. Y también vamos a utilizar el was o el were, dependiendo de nuestro sujeto, en verbo, pero este verbo va a ir acompañado de el ing, que significa ando o endo, dependiendo del sujeto de quien estemos hablando, más un complemento. Entonces, bueno, tenemos aquí la estructura past continuous, was or were, plus verb with ing. Entonces, por ejemplo, James was talking on the phone. James estaba hablando por el teléfono. O Susan was going to school. Susan estaba yendo a trabajar. They weren't playing golf, they were working. Ellos no estaban jugando golf, they were working. Pero podemos tener, digamos, oraciones simultáneas. Por ejemplo, James was talking to the phone. James estaba hablando por el teléfono cuando I meet him, cuando me lo encontré. Digamos que, por ejemplo, en una situación hipotética, íbamos cruzando la calle los dos y, digamos, por coincidencia nos encontramos. Entonces, observemos que aquí tenemos dos oraciones. Podemos utilizar el pasado continuo y el pasado simple para mencionar que dos acciones se estaban realizando al mismo tiempo. Si yo voy a mencionar que dos oraciones o dos situaciones o acciones estaban pasando en el mismo tiempo, debo utilizar el when, que significa cuando, o puedo utilizar while, ¿cierto? Que significa mientras. Entonces, mientras. Entonces yo puedo decir, while I was cooking, mientras yo estaba cocinando, ¿cierto? Puedo decir, my husband cleaned the house. Mientras yo estaba cocinando, mi esposo limpió la casa. Entonces, mire que son dos acciones que estamos realizando simultáneamente. Entonces, podemos utilizar esto, pues teniendo en cuenta estas dos acciones. Entonces, aquí, bueno, te voy a compartir aquí. Entonces, when lo utilizamos para una acción corta, ¿cierto? Y cuando utilizamos el when, esa oración debe ir en pasado, ¿sí? Mire que aquí utilicé el when y la oración que está inmediatamente seguida debe ir en pasado simple. Por el contrario, cuando utilizamos el while, como es una acción larga, entonces ahí utilizamos el pasado continuo. ¿Listo? Entonces, cuando utilizamos el when, esa oración después del when va con el pasado y con el while, esa oración debe ir con pasado continuo y la siguiente acción debe ir en pasado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. I was watching TV when Jean knocked the door. Entonces, yo estaba mirando televisión cuando Jim golpeó la puerta, ¿sí? Cuando Jim golpeó la puerta, coma, yo estaba mirando televisión. Mira que no importa si el when va
al inicio o en medio de la oración, siempre debemos respetar el uso de esta. ¿Listo? Entonces, del pasado. Si utilizamos el while, entonces, Jim knocked the door while I was watching TV. Jim golpeó la puerta mientras yo estaba mirando televisión. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta o alguna duda? Todo claro hasta ahora, profe. Gracias. Listo. Bueno, ahora, esta sería la parte afirmativa de este tiempo. Para la negación del was o del were, simplemente añadimos el auxiliar not. Entonces, I wasn't in my house when you arrived. Yo no estaba en mi casa cuando tú llegaste. ¿Sí? I wasn't in my house when you arrived. O con el were, entonces, they weren't doing the homework. Ellos no estuvieron haciendo la tarea. Entonces, no olvidemos el uso del ing. Y para la negación simplemente colocamos el not en el verbo, ¿cierto? Aquí el wasn't es la contracción del verbo was not y el weren't es la contracción de were not. Usualmente utilizamos el weren't o el wasn't cuando son conversaciones informales o son textos informales. Y el wasn't, y el was not y el were not lo utilizamos en textos mucho más académicos. Para la pregunta es muy sencillo. Simplemente colocamos, por ejemplo, I was watching TV. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? ¿Estabas mirando televisión? Colocamos el verbo al inicio de la oración. Entonces, were you, ¿estabas tú mirando televisión? Were you watching TV? Si la respuesta es positiva, yes, I was. O no, I wasn't. ¿Sí? Sí, todo esto significa sí. Este primero, todo esto significa sí. Y todo esto significa no. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda, Juan? No, profe, pues mi única duda es cuando se habla en tercera persona siempre se usa el was. Por ejemplo, Juan, cuando se habla pues de alguien, Juan Sí. was working. Siempre cuando es de alguien se usa el was. Sí, mira. Tenemos para I, para she, para he y para it. Cuando yo voy a decir estaba o estuvo haciendo algo, o bueno, también lo podemos utilizar, digamos como en este ejemplo que puse aquí, que se me hizo aquí, por ejemplo, yo no estaba en mi casa, ¿sí? También podemos utilizar el presente, el pasado simple de esa manera, o con el ing. Las dos son válidas, todo pues depende del contexto. Para I, para she, para he y para it, siempre yo voy a utilizar was para el pasado del verbo to be. Quiero hacer la aclaración, ¿sí? Porque estamos hablando simplemente del pasado del verbo to be.
para, listo. Pero para you, para we y para they, vamos a utilizar were, ¿sí? Digamos que el I se utiliza igual que en las terceras personas. Para she, para he, para it y para I utilizamos el was. Y para you, para we y para they utilizamos el were. ¿Vale? Bueno, ahora entonces vamos a hacer como una pequeña práctica, ¿listo? Dame un segundo, voy a compartirte nuevamente pantalla. Listo. Entonces, como puedes observar, aquí tenemos 10 oraciones. Entonces, tenemos esta primera. We down when we saw the woman. Nosotros caminamos, estuvimos caminando o caminando cuando miró a la mujer. Entonces recordemos, Juan, que cuando utilizamos el when, esa segunda opción o la segunda oración que va después de ella, utilizamos el pasado simple, es decir, que la primera debería ir con pasado continuo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, el pasado continuo está conformado por were, porque es we, y el verbo debe ir con ing. ¿Listo? Entonces, bueno, en esta primera te ayudo. Tú vas a hacer la segunda. While. Dijimos que while, cuando la oración empieza con while, esta va con ¿qué? ¿Con ing o va con pasado simple? ¿Sí lo recuerdas? Juan, ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? Recuerda que cuando empieza con while, esa oración que va al lado de while debe ir con ing. Entonces vamos a estudiar. I debe ir con was. Entonces, bueno, la primera sí nos sirve y la segunda también porque empieza con was y la tercera también. Entonces esta segunda nos quedaría ya eliminada. Tenemos 3 opciones. ¿Qué nos dice también la estructura? Debe ir un sujeto, el was o el were, y la siguiente debe ir con ing, ¿cierto? Entonces, pues ya aquí la tercera, ya debemos eliminarla porque no cumple. Nos quedaría la primera, tenemos studying con ing y la segunda también con ing. Bueno, hasta ahí seguimos con esas 2 opciones. While I was studying for English test yesterday, my brother was having fun with his friend or was hazing fun with his friend. En este caso, hazing no es un verbo que exista. Entonces aquí la opción correcta es la primera. Vamos con la tercera, Juan. What did you say? ¿Qué dijiste? Yo no estaba escuchando. ¿Cómo digo yo no estaba escuchando? ¿El I con qué va? ¿Con an, con was, con did o con done? ¿Cuál crees tú?
Bueno, en este caso, como I es con was, entonces tenemos aquí una única opción que sería wasn't listening to you. Yo no estaba escuchando. Bueno, vamos a hacer la última. Bueno, dijimos que cuando se utilizaba when, ahí debe existir el pasado simple. Entonces, esta ya nos queda cancelada, primero porque pues está mal escrita, hearing con H no existe, y ya nos quedaría solamente la C y la D. Entonces, I was watching TV when I heard a loud noise. Yo estaba mirando televisión cuando escuché un sonido fuerte. ¿Listo? Bueno, bueno, aquí traía otra actividad. No sé si de pronto quieras participar, James, o si te comparto y tú lo realizas. Para ver si ensayas o quieres realizar la actividad, Juan. O si tienes alguna pregunta o alguna duda, ¿me confirmas, por favor? Ok, bueno, entonces hay que tener en cuenta el uso del pasado continuo para la realización del video. Y ya si tienen alguna pregunta o alguna duda, entonces me pueden escribir, bien sea por el chat, por el foro o por el WhatsApp. ¿Vale? Juan, muchísimas gracias por asistir. Si tienes alguna duda, por favor me la comentas. Si no, pues ya nos podemos retirar de la clase.